He titulado el mensaje el día de hoy, Dejando de vivir como el viejo hombre. Dejando de vivir como el viejo hombre. Vamos a leer el versículo en Efesios 4:19 y oramos para que el Señor nos ayude en esta mañana. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Oremos. Señor, llevamos por varias semanas considerando el estilo de vida que tiene el viejo hombre, aquellos que son incrédulos, el estilo de vida que teníamos nosotros antes de que Jesucristo nos diera una vida nueva. Señor, pero recordar esto, considerar estas verdades acerca del pecado en la naturaleza humana, Señor, te suplicamos que al considerar esto nos confronte, nos ayude a querer seguir matando nuestro viejo hombre, ese pecado remanente que aún está en nosotros, Señor, y que aún nos quiere tentar para irnos en contra tuya, Señor. Ayúdanos a mortificar el pecado, ayúdanos a entender que estamos en una batalla espiritual. Señor, estos versículos hacen parte de toda la carta de Efesios, donde al final tú nos hablas de la armadura espiritual, porque es que estamos en una guerra, Señor. Y si no somos conscientes, si somos olvidadizos, es donde empezamos a perder la batalla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender nuestra condición y a pelear, Señor. Pero te damos gracias porque no peleamos en nuestras propias fuerzas, sino que peleamos en las fuerzas que tú nos das, sostenidos en el poder de tu Espíritu Santo. No solamente tú nos has dado perdón de los pecados, sino que tú nos has dado la capacidad para luchar contra el pecado. No solamente nos perdonas, sino que nos limpias de toda maldad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ya no andar como andan también los incrédulos, en la vanidad de su mente, entenebrecidos, sin la vida de Dios, con corazones endurecidos, sino que andemos en la nueva vida que tú nos das a través de tu Espíritu. Señor, te suplico que si hay alguien acá que está dejándose enredar por el engaño del pecado, que utilices tu palabra para que pueda ver la luz, Señor, y salir de ahí. Pero también que si hay alguien que es un muerto espiritual y que ve que su vida está hundida en pecado, que jamás ha venido genuinamente delante de ti suplicando salvación, que hoy sea el día en que tú obres y le salves, Señor. Haz lo que solamente tú puedes hacer a través de tu palabra, pero especialmente a través de tu Espíritu Santo, que convence de pecado, Señor, que permite que podamos ver nuestra propia condición y suplicar por salvación a Jesucristo. Señor, haz lo que solamente tú puedes hacer. Y te pido que me ayudes. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Dejando de vivir como el viejo hombre. ¿Qué dirían sus vecinos o las personas con las que ustedes trabajan o sus familiares cercanos si yo tuviera una entrevista con ellos y les preguntara cómo ven su cristianismo? ¿Qué me dirían las personas que están alrededor suyo, con los que usted pasa durante la semana? Empleados, jefes, familiares cercanos a usted. Si yo casualmente les preguntara, bueno, ¿y cómo ves? Esta persona dice que es cristiana, pero ¿tú cómo lo ves? No estoy diciendo que los incrédulos tengan la capacidad de dar un veredicto adecuado y correcto siempre. Ellos no tienen una perspectiva de qué es el cristianismo. Pero sabemos que una persona que está siguiendo a Jesucristo de manera genuina, de manera fiel, aún los incrédulos, aunque no entienden todo, pueden ver algo diferente. Aún las personas incrédulas podrían ver a alguien que tiene el carácter de Cristo y ser impactados y decir eso es lo correcto, porque aún el incrédulo dentro tiene una noción, tiene la ley impregnada dentro y sabe qué es lo correcto, sabe qué es lo adecuado. Por eso es que aún los incrédulos podrían ver la vida de un cristiano verdadero y ser impactados y decir como,
aunque a veces rechazo y detesto tanta santidad de esta persona, en el fondo saben que esa es la manera de vivir correcta, porque es lo que Dios manda. Pero ¿qué dirían? ¿Qué dirían sus vecinos? ¿Qué dirían sus familiares? ¿Qué dirían las personas de su trabajo? ¿Saben qué es lo preocupante? Que cuando algunas personas declaran ser cristiano, para las personas que les rodean, a veces es como una sorpresa. La vida del creyente debería ser tan diferente a la del mundo que es inevitable que los incrédulos se den cuenta cuando hay un hijo de Dios en el ambiente. Ahí ustedes saben que yo he hecho este comentario muchas veces y es: ¿qué pasa si ustedes declaran públicamente y dicen soy cristiano? ¿Qué dirían las personas alrededor? Dirían: ¿de verdad? ¡Wow! ¿Usted es cristiano? ¿Cuál sería la reacción? ¿Qué dirían las personas alrededor? No nos habíamos dado cuenta. ¡Wow! ¡Qué particular! Porque es que tú haces lo mismo que hacemos los demás. Si usted dijera que es cristiano públicamente, ¿qué dirían los de alrededor? Dirían como: pues la verdad es que entre usted y nosotros que no decimos ser cristianos, realmente no hay ninguna diferencia. Cometes los mismos pecados que nosotros cometemos. Eres arrogante, eres altivo, eres grosero, eres deshonesto. El egoísmo te caracteriza. Disfrutas de los mismos chistes sucios que nosotros disfrutamos. Te encanta chismear y hablar mal de otros cuando esos otros no están. Puede que el incrédulo diga como: pues la verdad es que no me había dado cuenta, porque tu vida es tan similar a la de nosotros que no decimos ser cristianos, que me parece sorpresivo que digas que eres cristiano. Eres perezoso en el trabajo. Nos hemos dado cuenta que solo simulas que trabajas cuando el jefe pasa por el lado. Wow, ¿eres cristiano? Invítame a esa iglesia, me gusta. Realmente solo dices que vas a ir al cielo a estar con Dios por la eternidad, pero vives como el diablo. Muchas personas tienen ese testimonio de personas que van a la iglesia, que dicen que están en Cristo, pero la interacción que tienen con las personas que están alrededor realmente es muy diferente a lo que es una persona que sigue a Jesucristo. Personas que se la pasan en problemas, en pleitos, en peleas, con esa tendencia que algunos tienen de armar conflicto, de que van a demandar al otro. ¿Ustedes conocen ese tipo de personas que están amenazando al otro con que lo van a demandar y andan como en un problema, en un conflicto con todo el que les rodea? Bueno, Pablo desde el versículo 17 nos está diciendo: ustedes que están en Cristo tienen que vivir de una manera completamente diferente de aquellos que no están en Jesucristo. Miren lo que dice desde el versículo 17: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo: miren, si ustedes están en Jesucristo, si Él ha hecho una obra de salvación en ustedes, si Él les ha salvado, les ha cambiado desde adentro, ya no anden como andan los incrédulos. Ya no anden como ustedes andaban antes. Ya no anden como aquellos que no están en Jesucristo. Es completamente incompatible. No puedes vivir como viven los incrédulos. Y la última vez que estuvimos estudiando Efesios, vimos en el versículo 17 y 18: dejando de pensar como el viejo hombre. La vez pasada vimos que cómo dejar de pensar como el viejo hombre, pero lo que vamos a ver hoy es cómo dejar de vivir como el viejo hombre. Y esto tiene una conexión entre los dos mensajes que vienen ahí, porque la manera en cómo pensamos termina siendo reflejada en la manera en cómo vivimos. Y la vez pasada vimos que la manera en que piensa el viejo hombre es vana, es oscura, es corrupta porque no tiene el conocimiento de Dios. Pero hoy vamos a ver cómo esa manera de pensar del incrédulo lo lleva a vivir de cierta manera. La vez pasada vimos cómo dejar de pensar como el viejo hombre, y hoy vamos a ver cómo dejar de vivir como el viejo hombre.
El incrédulo piensa vanidades porque su entendimiento está entenebrecido. Su entendimiento está entenebrecido porque no tiene la vida que ofrece Dios. No tiene la vida que ofrece Dios por la ignorancia espiritual, pero esa ignorancia proviene de un corazón endurecido. Y ahí es en ese contexto que aparece el versículo 19. Mírenlo otra vez. Y ellos, hablando de los gentiles, que por el contexto está hablando de los incrédulos, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, que es lo único que puede resultar de una mente vana, oscura, sin el conocimiento de Dios y un corazón duro. Bueno, llegar a un punto de insensibilidad por el pecado que finalmente nos lleva a cometer toda clase de impurezas. ¿Saben qué es lo que está diciendo Dios directamente a cada uno de nosotros? Miren, así viven aquellos que no están en Cristo, pero tú no puedes vivir así. Así viven esos que no tienen ninguna esperanza, pero tú ya no puedes vivir así. Y cada uno puede meditar y para ahí decir, bueno, ¿cómo es que era mi viejo hombre? Bueno, ya no puedo vivir de esa manera. Eso hace parte del pasado. ¿Y por qué es importante pensar de esa manera? Porque aunque es el viejo hombre, aunque es parte de nuestra naturaleza pasada, aún hay un remanente de pecado que queda ahí en el cristiano. Aún de vez en cuando aparecen nuevamente esos pensamientos, esas tentaciones de querer hacer lo mismo que hacíamos cuando no estábamos en Cristo. Y eso produce algo de temor, ¿no? Decimos, pero ¿por qué si estoy en el Señor? ¿Por qué siguen surgiendo estas tentaciones, estos pensamientos? Y es muy importante verlo, que Pablo lo está enfatizando para que podamos entender que estamos en una batalla. Muchas veces personas vienen y me dicen, yo quisiera ya no tener que pelear con esto. ¿Cuándo va a llegar el momento donde ya eso ya no sea una tentación para mí? Y mi consejería una y otra vez es como, no va a pasar hasta el día que estemos en gloria. Vas a tener que pelear con eso todos los días de tu vida. Pero yo creo que somos más activos en la pelea si entendemos que estamos en una batalla. Si yo estoy esperando un día donde ya va a desaparecer toda tentación de mi vida, bueno, no voy a estar entendiendo correctamente porque así no funciona. Necesitamos pelear. Hay algo que es pecado en tu vida, necesitas pelear con eso, porque te va a seguir tentando. Lo que promete el Señor es que nos da la capacidad para poder luchar. Que el Espíritu Santo nos da la fortaleza para poder ahora vencer esa tentación que antes no podíamos ni siquiera vencer. Antes ni siquiera resistíamos, sino que buscábamos. Hoy en día tenemos la capacidad de luchar. Así que analicemos lo que Pablo, movido por el Espíritu Santo, nos dice acerca del viejo hombre. 3 acciones del viejo hombre, de la persona sin Cristo, que nosotros por supuesto tenemos que abandonar. ¿Cuáles son estas 3? Número 1, el incrédulo tiene una vida de entrega sin límite al pecado. Una vida de entrega sin límite al pecado. Número 2, una vida de desenfreno sensual. Una vida de desenfreno sensual. Y número 3, una vida de ambición por la impureza. Mira el versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Miremos el primer punto. El incrédulo, el viejo hombre, tiene una vida de entrega sin límites al pecado. Una vida de entrega sin límites al pecado. ¿Cuál es la característica principal de una persona que está sin Cristo? Bueno, lo primero es lo que dice Romanos 6:17, que es esclavo del pecado. No es que estamos más o menos inclinados al pecado de vez en cuando, no es que cometemos ciertos pecados eventualmente, sino que sin Cristo somos esclavos del pecado. ¿Y qué significa eso? Que por más que queramos, no podemos dejar de pecar. Hay personas que pueden reemplazar los pecados, pero se mantienen en una práctica cotidiana del pecado. El pecado es lo que practican, es su estilo de vida. Esa es la vida del incrédulo. Todas las áreas del ser humano están contaminadas por el pecado. Por ejemplo, la mente está contaminada. Imagínense que tuvieran la capacidad de revelar en una pantalla nuestros pensamientos, lo que cada uno de nosotros pensó esta semana.
que dijeran, bueno, hoy vamos a poner en el videobeam, cada uno le vamos a dar un turno, un resumen de 15 minutos de cada uno de lo que pensó esta semana. ¿Qué pasaría? Estaríamos sumamente avergonzados, porque la mente, aún mente cristiana, con ese remanente de pecado produce cosas dañinas, dañadas, cosas que ni siquiera quisiéramos que nadie conociera. Ahora imagínese la mente, y puede pensar usted cómo era su mente antes de Cristo, completamente corrupta, pensando de manera dañina, maquinaciones, pensamientos completamente inadecuados. La mente está contaminada, las intenciones, las motivaciones están contaminadas. Aún las acciones que parecen buenas externamente muchas veces provienen de unas intenciones internas que son dañinas, que son sucias, pecaminosas. Las palabras están contaminadas por el pecado. Pero lo que Pablo está haciendo aquí en estos versículos del 17 al 19 es que está profundizando la doctrina del pecado. Y para aquellos que están tomando nota, quieren profundizar en su conocimiento, la doctrina del pecado se llama amartiología en teología. Amartiología, con H al inicio. Se habla de la doctrina del pecado. ¿Y qué es lo que está enseñando Pablo? Pablo está diciendo que el ser humano, debido a la dureza del corazón, poco a poco se va convirtiendo en alguien que cada vez es más insensible a las restricciones del pecado en su vida y se va desenfrenando cada vez más y más. Lo que Pablo está diciendo en estos versículos es que las personas nacen, tienen ciertas restricciones que Dios pone internamente alrededor, pero si una persona poco a poco se va entregando más y más al pecado, lo que sucede es que va llegando a un punto donde se va convirtiendo en más y más insensible a cualquier límite. Lo que en un principio sentía algo de limitación para cometer los pecados, poco a poco se va desenfrenando más y más. Y eso es sumamente importante entenderlo, porque si el pecado no se limita, si el pecado no se para con arrepentimiento y fe, no se va a poner mejor la cosa, sino que cada vez el ser humano por tendencia natural se entrega a pecados aún mayores, y no solo a pecados aún mayores, sino que cada vez va creando una insensibilidad al pecado. Lo que en un momento consideró que era terrible, poco a poco empieza a razonarlo y a decir como, no está tan mal. Puede llegar a un punto el ser humano, y ustedes lo conocen, de llegar a un punto en donde no solo ya no se esconde para pecar, sino que celebra el pecado, promueve el pecado, dice que es algo digno de elogiar, que es algo que es digno de que otros también practiquen, algo que debe ser promovido. Es una transición de algo que era oculto, termina convirtiéndose en algo que se promueve. Esto sucede de manera individual, pero también sucede de manera colectiva en la sociedad. A medida que pasa el tiempo, los frenos que inicialmente se tenían para no pecar van desapareciendo, y cada día hay una mayor insensibilidad hacia el pecado. Lo que un día afectaba la conciencia, luego por la repetición ya no afecta. Miren el versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. Un comentario acerca de esta frase de llegando a ser insensibles dice que las personas pierden la capacidad de sentir vergüenza por lo que hacen. Llega un punto donde empiezan a perder aún la vergüenza de lo que socialmente sería como impensable. Llega un punto donde se pierde aún la vergüenza de hacerlo públicamente. Es como si dijera que por causa del pecado repetitivo ellos llegaron a un estado de callo en su conciencia. ¿Todos saben lo que es un callo? Bueno, me imagino. ¿Cómo se produce un callo? Por la presión y la fricción en algunas de las partes de la piel, y las células muertas que van quedando ahí, empieza a generar una capa que se va formando y formando. ¿Y qué pasa con esa capa en la piel? Se convierte en esa zona en completamente insensible, ya no hay sensibilidad. Literalmente lo que está diciendo ahí es: algunas personas llegan
a su conciencia a tener un callo en su conciencia. Por la repetición y repetición del pecado empieza a ser insensible, ya no les incomoda. Y saben, ese es un estado peligroso. Es un estado peligroso porque Dios en la gracia común ha puesto ciertos frenos, aún en los incrédulos. Pero llegar a un punto de insensibilidad por el pecado es un punto sumamente peligroso. Muchos llegan a una etapa donde lo que les causaba vergüenza en un inicio, que lo hacían a escondidas, finalmente llegan a estar tan insensibles que lo practican de manera abierta. Y ese es el estado más lamentable en que un ser humano puede estar. Es el estado de una entrega sin límites al pecado, conciencias cauterizadas. Mira el versículo 19. Y habiendo llegado a ser insensibles, ¿qué sucede? Se entregaron a la sensualidad. En la Reina Valera 60 dice: se entregaron a la lascivia. Llegaron a ser insensibles y se entregaron entonces a la sensualidad. Pero miremos qué significa esto de que se entregaron. ¿Qué significa esta expresión de que se entregaron? Es la idea de personas que dejan de resistir, que se entregan por completo al pecado, que ya no hacen ninguna oposición ni freno, sino que se dejan, simplemente se entregan. El término es sencillo: se entregan completamente. Tal vez al principio se oponían un poco, se avergonzaban un poco, pero dice la Biblia que llega un punto donde alguien simplemente se entrega. Ya no pone ninguna resistencia, se entrega al pecado. Ya no hay frenos, ya no hay límites. Y algunos dirán: bueno, esto es un poco confuso porque en Romanos 1:24 hay unos pasajes muy similares. Y dice que personas que se entregan a negar a Dios, que se están constantemente negando la verdad, pecando, Dios los entrega. Pero en Efesios dice que ellos mismos se entregan. Pareciera como, algunos podrían decir, como una contradicción. ¿Qué sucede? ¿Ellos se entregan o Dios los entrega al pecado? Bueno, yo creo que Pablo está profundizando la doctrina del pecado acá. ¿Cuál es el punto? ¿Es el mismo pecador el que se entrega al pecado o Dios de alguna manera lo entrega al pecado, por lo que dice Romanos 1:24? Bueno, yo creo que lo que significa es que las dos ideas son verdad. Efesios y Romanos son complementarios en el entendimiento del pecado. ¿Cuál es el punto? Personas que están entregadas a su pecado, que no ponen ningún límite, Dios, como una forma de juicio, quita también toda restricción de ellos y los deja entregarse aún más y más. Miren, ese es el estado más lamentable en el que una persona puede llegar, que Dios quita aún los frenos que le había puesto en alguna manera antes. Por un tiempo esa persona fue limitada. Y por ejemplo, piensen en un joven que crece en su rebeldía. Y al principio uno de los frenos que Dios utiliza, ¿saben cuál es? Los papás. Pero llega un punto donde a veces Dios quita aún esas restricciones y esa persona se entrega y Dios también lo entrega y quita límites. Efesios y Romanos complementan el entendimiento de la doctrina del pecado. El ser humano se desafora por pecar y Dios muchas veces, en una señal de juicio, lo deja sin ningún límite también. Ellos se entregan y Dios también los deja. Ellos se desbocan y Dios deja sin ponerles cualquier límite. Pero pensemos, ¿qué límites pone Dios para restringir el pecado a los incrédulos? Ustedes saben que hay algo que se llama la gracia común. Hay una gracia que es la gracia salvífica que Dios pone específicamente sobre los que son suyos, pero Dios tiene una gracia que es una gracia común. ¿Y qué es la gracia común? Ciertas bendiciones de Dios que son para absolutamente todos, aún para los incrédulos. Es una gracia para toda persona. Y una de las formas de la gracia común de Dios es que pone ciertas restricciones al pecado. Usted piensa que los incrédulos pecan desaforadamente sin ningún límite. No, Dios pone ciertos límites aún para los incrédulos. ¿Cuáles son los límites que Dios pone aún para personas que no asisten a una iglesia, que no son creyentes, que no son cristianos, en cualquier país, en cualquier lugar? Bueno, hay ciertos límites. Límite número 1, la conciencia interna que acusa para no ir en contra de la ley de Dios. Romanos 2:15. Ese es un freno que Dios pone, que lo tienen todos. Se puede ir cauterizando esa conciencia, pero Dios pone por naturaleza una ley dentro
que dice que está bien y que está mal. Sabemos por naturaleza, porque Dios lo pone dentro nuestro. Otro freno en la gracia común: los padres en casa son dados por Dios para restringir el pecado. Son otra muestra de la gracia común. Dios inventó el diseño de la familia para múltiples bendiciones, pero una de las bendiciones era que niños que crecen con una naturaleza pecaminosa tengan unos papás por unos años para que sean el muro de contención del pecado de sus hijos y que les enseñen a ellos mismos lidiar con el pecado. ¿Cómo? Poniendo su fe en Jesucristo y luchando contra el pecado. Esa es la tarea de un papá. Usted tal vez pensaba que su tarea principal era ofrecerle una universidad, dejarle una herencia, llevarla a las mejores vacaciones. No, la tarea principal de un papá con niños en casa es ser el muro de contención para el pecado de sus hijos. Y saben que van llegando a la adolescencia y cada vez se van sintiendo un poco más independientes. Y usted piensa, tal vez los puedo dejar. Antes necesitaban completamente de mí, pero saben que cuando van llegando a la adolescencia necesitan más de usted, porque su tarea principal es ¿qué? No darles el tetero principalmente, darles toda la comida, todo eso es importante, pero la tarea principal de un papá es ser el freno para el pecado de sus hijos. Y si usted no está haciendo un freno, un estorbo para el pecado de sus hijos, usted no está haciendo la tarea delante de Dios, porque esa es una de las prioridades de un papá. Es una de las muestras de la gracia común de Dios para todo ser humano, que usted frena el pecado de ese hijo, pero no solamente frena ese pecado, sino que le dice: mira, hijo, ese pecado te va a llevar a la condenación, necesitas poner tu fe en Jesucristo. ¿Qué más? El gobierno y la policía son otro freno de la gracia común de Dios. Miren, aún en los países más corruptos y malos, la policía algo hace. El gobierno algo hace para limitar la maldad. Yo me impresiono aún de gobiernos que son corruptos y malvados. Aún ahí hay cierto límite de que la gente no puede hacer lo que le provoca. Y es una muestra de la gracia común de Dios. No les dije la referencia acerca de los padres, pero el límite en Efesios 6:4, los padres como un muro de contención para el pecado de los hijos. Y el gobierno, que es un ministro de Dios para castigar el mal, en Romanos 13:4. Todos estos son muros de contención que Dios pone. Imagínense que no existiera la conciencia, que no existieran padres para limitar el pecado de los hijos, que no existiera ningún gobierno. ¿Usted se imagina cómo sería la maldad en este mundo? Es terrible la maldad, pero Dios pone ciertos muros que contienen algo de la maldad. Yo me acuerdo que una vez Pastor MacArthur le preguntaron que qué pensaba de esos videojuegos donde hay gente que está matando a todo el mundo y es como que no hay ningún orden. ¿Han visto esos juegos? Bueno, no sé si los han visto, yo no los he visto, pero dicen que están matando y el otro se roba los carros y le pegan de disparo a todo el mundo. La respuesta la pensó en ese momento y dijo: yo creo que ese es el mundo ideal de Satanás, como son esos videojuegos, un mundo sin restricciones, donde la gente simplemente se roba un carro, mata al otro, coge una cosa a la otra, un mundo desaforado. Ese día dijo: no, nunca había pensado en eso, pero se me ocurre esto, y yo creo que tiene mucho sentido. Otro límite, la iglesia. La iglesia es la sal y la luz del mundo y restringe el pecado. Mateo 5, del 13 al 14. Y miren, con esto que les estoy diciendo, es que ustedes ahora pueden ser un poco más sabios y tener mayor discernimiento de por qué Satanás sabe dónde atacar. Él ataca con la corriente de este mundo, con el pensamiento, para que las conciencias cada vez estén más confundidas. ¿Qué es lo que se enseña en todo lugar? Bueno, que las cosas que evidentemente son malas son buenas, tienen que ser celebradas, para que la conciencia cada vez sea más confundida, para que ese límite que Dios puso, bueno, cada vez sea como más difuso. Satanás quiere destruir las familias porque sabe que si no hay padres instruyendo a sus hijos, siendo un muro de contención para el pecado, pues ha ganado terreno. Gobiernos cada vez más corruptos y malvados que premian a los malos y castigan a los buenos y que promueven toda perversión. Bueno,
tumbando cada uno de estos muros de contención contra el pecado. Iglesias falsas que no atacan el pecado, sino que lo que hacen es vender un circo cada domingo. Por supuesto, no están cumpliendo con su papel. El peor estado en que una persona puede estar es cuando Dios ya le quita toda restricción y lo entrega libremente a Satanás. Más, hay pasajes en la Biblia que hablan de eso. Alguien está llegando a tal punto, ¿saben qué? Entréguenlo a Satanás. Es más, déjenlo afuera, sin ninguna restricción de la iglesia ni nada. Realmente eso es lo que es la disciplina eclesiástica. Una persona que persiste en su pecado, Dios dice, ¿saben qué? Sáquenlo. Entréguenlo a Satanás, como una idea de déjenlo sin ningún límite. La iglesia es un límite. La iglesia nos está llamando la atención para que estemos en el Señor. Los hermanos nos dicen, mira, arrepiéntete, no hagas eso. Pero cuando el Señor dice entréguenlo a Satanás, está diciendo sáquenlo al mundo, sin ninguna influencia de la iglesia para que contenga su pecado. Ese es el peor estado de alguien. Practicar el pecado de una manera intencionada, repetitiva, y que había ciertas cosas que lo restringían y de repente, ¿saben qué? Dios ya lo entrega. Puedo pensar, por ejemplo, en una persona que está practicando alguna relación ilícita y antes se escondía de los papás, y de un momento a otro los papás empiezan a celebrar la relación ilícita. ¿Qué está pasando ahí soberanamente? De alguna manera Dios está entregándolo ya. Un límite que había de un papá que persistía diciendo eso que está haciendo es pecado, y ahora el papá lo celebra. ¿Saben qué? Un límite se fue. Dios lo está entregando más y más. Muchos de ustedes tienen familiares o ustedes mismos pueden recordar su pasado, cómo comenzaron con pecados vergonzosos que primero se ocultaban, que les daba pena que aún sus papás pudieran verlos, temían que el gobierno o la ley pudiera descubrirlos en lo que estaban haciendo, pero luego el desenfreno llegó a ser tanto que se entregaron al pecado sin ninguna sensibilidad. Lo que antes hacían en oculto, llegaron a celebrarlo en público. Miren el versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron. Ellos mismos, desaforados y sin límites, ¿a qué se entregaron? O saben que pongámoslo en mejores términos, ¿a qué nos entregábamos? Estamos incluidos. Si usted piensa pensar en su vida sin Cristo, eso no era como vivíamos. Bueno, yo sí. Y le doy gracias al Señor que tuvo misericordia de mí. Yo leo estos pasajes y casi nunca pienso como los incrédulos allá. Siempre pienso, ese era yo. Y el Señor ha tenido gracia. Número 2, una vida de desenfreno sensual. Una vida de desenfreno sensual. ¿A qué se entregaron? A la sensualidad, o lo que dice Reina Valera, a la lascivia. Versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad, a la lascivia. Esta palabra, sensualidad, sigue estando conectada con este desenfreno, con ese desboque por el pecado. Pero nos da mucha información acá. Miren la palabra sensualidad ahí, o lascivia. ¿A qué se refiere esta palabra sensualidad? Se refiere a una vida de excesos, una vida sin frenos, una vida de lujuria, de libertinaje, de lascivia, de indecencia. Es importante eso porque hay algo particular en esa palabra que habla de esta idea de hacer cosas sin que aún haya ningún pudor. Y ustedes ven cómo este mundo llega a un punto donde hay personas que salen afuera, hacen cosas que uno dice, pero ¿cómo? Ni siquiera tiene vergüenza de que hay personas alrededor. Bueno, ese es el nivel, cómo se va avanzando y avanzando. Pero puede suceder con cualquier tipo de pecado. Personas que, por ejemplo, practican el chisme y llegan a un punto donde ya eso es desaforado el chisme. Al principio lo hacían oculto, ya no, por WhatsApp todos mandan el chisme virtual, por Facebook. Cualquier pecado, si una persona se entrega, llega a un punto donde hasta lo celebra. Es más, pensando en el chisme, hay personas que después piensan, no, es que este hasta es mi ministerio, el chisme. Hoy en día hay unas personas que tienen canales de YouTube y que realmente lo que tienen es un canal de chismes y ellos piensan que son los defensores de la sana doctrina.
Bueno, no tenía eso en el sermón, pero realmente piensen en eso. Cada pecado puede ser completamente desaforado hasta llegar al punto de, ¿saben qué? Yo estoy haciendo algo bueno. Esa es la capacidad. ¿Qué significa esto de sensualidad? Una vida sin frenos, de libertinaje. Y este concepto bíblicamente es muy rico y creo que vale la pena meditar en él por unos minutos. Esta idea de sensualidad podría definirla de la siguiente manera: un esclavo de las sensaciones. Por eso me gusta esa traducción, sensualidad. Es un esclavo de las sensaciones. Entregarse a la sensualidad es entregarse a una actitud de satisfacción de los sentidos sin freno y sin límites. Si ustedes piensan en un ejemplo en el Antiguo Testamento de este tipo de sensualidad, de personas que están desaforadas por satisfacer deseos sensuales, aparece en 2 de Pedro 2:7, cuando dice que la actitud que caracterizaba a los habitantes de Sodoma y Gomorra era la sensualidad. Sodoma y Gomorra era caracterizada por la sensualidad, satisfacer. Y ustedes recuerdan esa escena, ¿no? Que llegan allá a la casa y dicen como un desaforo completo por satisfacer pasiones internas. Lo mismo caracterizaba también la ciudad de Éfeso. Era una olla de sensualidad. Por ejemplo, estaba el templo de Artemisa, y ahí en el templo de Artemisa se practicaba todo tipo de perversión sexual. Hasta había algo que se llamaba prostitución sagrada. Había sacerdotes y sacerdotisas que hacían actos impuros como parte de su adoración a Artemisa. Miren hasta el nivel a que puede llegar la corrupción del pecado. Fiestas paganas que podían terminar en bacanales descontrolados, desenfreno con el licor, la comida y actos obscenos en público. Éfeso era caracterizado también por homosexualidad y adulterio como una práctica generalmente aceptable, especialmente con los hombres. Pero la sensualidad, miren, presente desde el Antiguo Testamento, presente en el Nuevo Testamento, con un ejemplo, por ejemplo, con Éfeso, pero también en la ciudad de Corinto, cualquier ciudad. Pero ¿saben qué? Dejemos de pensar Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cali. Parece que hay más tiendas de perversiones sexuales que iglesias sanas en esta ciudad. Más moteles que universidades. Yo no sé si esta información es correcta, pero una vez me decían que en esta ciudad hay edificios enteros que están dedicados a producir pornografía. Una vez que hicimos Baluarte de la Verdad hace 3 años, alquilamos un salón de un hotel y el hotel del frente tenía otro salón, y mientras estábamos haciendo Baluarte de la Verdad, en ese hotel estaban en el Congreso Mundial de algo de la pornografía, en Cali. Bueno, Sodoma, Gomorra, Éfeso, Cali, Colombia. La música es corrupta, la televisión, las películas. Miren lo que dice el versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. ¿Qué es esa sensualidad? Es una actitud de esclavitud a las sensaciones. Entregarse a la sensualidad es entregarse a una actitud de satisfacción de los sentidos sin freno y sin límites. Comúnmente cuando Pablo habla de la sensualidad en el Nuevo Testamento, y no solamente Pablo, Pedro también habla de esto, pero habla de personas que se entregan completamente a la borrachera, a la glotonería y a todo tipo de perversión sexual. Pero piense particularmente en la borrachera. Creo que está conectado fuertemente, porque una persona que busca embriagarse, lo que está queriendo es ¿qué? Quitar cualquier tipo de freno. Si una persona es, digamos, callada y seria y quiere ser como hablar mucho y todo, entonces toma licor para hablar, para estar como sin frenos, sin límites. ¿Y qué sucede con una persona que se entrega a la borrachera? Es la puerta de entrada para todo tipo de pecados. Piensa, bueno, solo es una embriaguez, pero es que la embriaguez te quita entonces todos los frenos que tenías antes. Y las personas llegan a decir, pero ¿cómo pude haber hecho eso? Bueno, quitaste aún más frenos. ¿Qué significa esto de sensualidad? Significa que nuestro viejo hombre, nuestra antigua manera de vivir, era una vida de desenfreno sensual,
desenfreno por satisfacer los deseos físicos sin ninguna restricción. ¿Qué es esto de esclavitud a las sensaciones? ¿Cómo es que obtenemos sensaciones en el cuerpo? Bueno, a través de los sentidos. ¿Y qué sentidos tenemos? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Los 5 sentidos. Eso del sexto sentido que tienen las mujeres, no sé cuál es. No lo encontré documentado en ningún lado. Sí, pero seguramente también hasta sirve para pecar. Porque todo lo que somos, ¿qué? Producimos pecado, ¿no? Mire, yo cada vez que pienso algo, cada cosa buena aún que Dios crea, nosotros la podemos convertir en algo pecaminoso. Así somos. Los 5 sentidos. La persona sin Cristo está entregada al pecado y se convierte en un esclavo de las sensaciones, de satisfacer los sentidos sin ningún límite. Y saben, por eso es que digo que esta idea de sensualidad incluye los pecados sexuales, pero va mucho más allá. Es una idea de satisfacer las sensaciones en el cuerpo humano, dar rienda suelta al placer de cualquier forma. Y principalmente, no es la única, pero principalmente es a través de los sentidos que buscamos la satisfacción. Por ejemplo, piensen en la vista, satisfaciendo los sentidos a través de ver lo prohibido, ver lo que no tenemos que ver, lo que podemos considerar inmoral, pero aún prestar nuestros ojos para verlo. Mirar y volver a mirar algo o alguien que no nos pertenece y volver la mirada otra vez. Observar y detenerse con la vista para satisfacer los sentidos y obtener sensaciones placenteras con lo que vemos, aun cuando eso que estamos viendo es pecaminoso. Eclesiastés 1:8: todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Mire, un consejo para todos en cuanto a la vista. ¿Saben cuál es el consejo sencillo? No mire. No mire. Yo pensaba que iba a decir un consejo así súper profundo. Y si este es súper profundo, no mire. Si no tiene que ver algo, no lo mire. Mire para otro lado, mire para el piso, apague lo que tenga que apagar. No vea lo que no tienen sus ojos que ver, porque usted ahora es una nueva persona en Cristo y Jesucristo a través de su Espíritu mora en usted. No mire lo que no tiene que mirar, no mire lo que no le pertenece, no mire. Repita esto en su mente: esto no me pertenece, así que yo no puedo verlo. Si no me pertenece, entonces no puedo verlo. Una vez que venga la tentación, vale la pena recordar que no puedo verlo y que es mejor mirar a Jesucristo y considerarlo a Él y que Él me ayude. En la práctica, simplemente mirar al suelo, mirar a otro lado y alabar al Señor porque una vez más te dio fuerza para no mirar lo que no te pertenecía. Y así, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese por nosotros. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y Job 31:1: hice pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces yo mirar a una virgen? El oído: no prestes tu oído para escuchar lo que no edifica. No prestes tu oído para el chisme o la difamación. Saben, nos encanta la sensación de escuchar cosas que otros no saben. O sea, nos encanta saber algo que otros no saben y tenemos ese deseo interno. Y algunos hasta se jactan de eso. Es que yo sé una información que ustedes no saben. Yo escuché eso, yo lo tengo. Otra cosa que produce placer pecaminoso, pero es cuando se empieza a hablar de alguien mal que no está presente. Y hay algo profundo en el corazón que hace sentir como si hablamos mal de este otro, nosotros estamos por encima de él. ¿Tú sí viste que ese siempre llega tarde? ¿Y usted qué está queriendo decir o qué está en esa conversación? ¿Qué es? Porque yo siempre llego temprano. ¿Tú sí viste que ese no hace nada en el ministerio? ¿Por qué? Porque mira yo todo lo que hago.
El olfato. Y algunos están, uy, ¿y cómo es? No sé cómo muchos pueden pecar para satisfacer el olfato, pero alguien podría dar rienda suelta a su deseo finalmente por un olor de alguien. Y no somos tan conscientes inicialmente, pero saben, muchas veces lo que las personas pueden recordar acerca de una situación o una persona en el pasado es el olor. Puede ser que sea algo interno. Y es más, las personas que hacen neuromarketing, que tratan de conectar para que las personas puedan consumir más productos, unirse con más marcas, es a través de los olores. Y generan aún olores para las marcas, para que la gente esté conectada. Aunque más allá de lo que nosotros podemos entender, pero un deseo y una satisfacción aún por lo que se huele. El gusto, lo que podemos saborear, sentir con la boca. La comida, por ejemplo, puede ser un gran propulsor de las sensaciones. Comer sin límite. En la antigüedad, por ejemplo, hacían fiestas y bacanales y había lugares que eran como vomitaderos. Personas que comían y luego iban a vomitar. ¿Para qué? Para poder seguir comiendo y seguir sintiendo la sensación de placer que da la comida. A ese punto puede llegar. Y miren, esto no son cosas como, uy, qué cosas del pasado. Hoy en día sigue sucediendo cosas muy similares. Sentir el placer de la comida, pero luego si hay que vomitar, bueno, todo esto está conectado con una idea de satisfacer las sensaciones. O el tacto, la capacidad de sentir con la piel y las manos para producir sensaciones en el cuerpo. Y yo creo que un compromiso similar al que hablamos con los ojos. No voy a tomar ni tocar lo que no me pertenece. Y Señor, ayúdame. Y aquí necesitamos parar y aclarar algo. Y es que si ustedes analizan con cuidado todas estas sensaciones, ¿quién las creó? Dios. Y son buenas. Y se pueden disfrutar de manera completa, de manera plena. Pero si se disfrutan de la manera que Dios ha establecido. Pero si disfrutas y tratas de satisfacer tus sensaciones, tu cuerpo, yéndote fuera del plan de Dios, lo que vas a traer es mal a tu vida, dolor. Pero si lo haces, si satisfaces todas esas sensaciones en el plan de Dios, lo que va a venir es bendición también, siguiendo los parámetros del Señor. Ver y contemplar la belleza de su esposa, la esposa de su juventud. Qué bendición, una y otra vez. Oír cosas que sean edificantes. O aún, por ejemplo, música que no tiene que ser cristiana, pero que es música linda, que alegra el momento y que no está diciendo nada que va en contra de Dios. Aún la música es una bendición. La música es potente. Oler aromas que Dios ha creado para nosotros y disfrutar. Saborear los sabores que Dios creó, pero con sensatez y con dominio propio. Y tocar solamente lo que nos pertenece. ¿Cuál era la estrategia de Pablo? Entender que tenía libertad, pero que cuidaría esa libertad para no pecar contra Dios. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. No todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Miren, lo que está diciendo Pablo es, usted está en Cristo, piense que usted es como un corredor, una carrera, está concentrado. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero vosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y clave, 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo Pablo? Este cuerpo lo tengo como un esclavo bajo el dominio del Espíritu Santo. No es este cuerpo el que manda. Cuando está diciendo que golpea su cuerpo, no está diciendo que se lastima o se flagela, como algunos en la historia de la iglesia han interpretado este pasaje, sino que estaba diciendo
que lo pone en servidumbre. Este cuerpo no es el que manda. Yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo dominio propio y este cuerpo tiene que hacer caso. Y por eso saben que es una bendición para ustedes mismos, pero aún para sus niños, practicar a veces el dominio propio con cosas que son lícitas. Que usted ve ahí las 2 tortas y hay bastante. Y usted siente y usted dice, mejor serían 3. Pero usted dice, hoy voy a comerme una. O usted dice, hoy no voy a comer una. Y no tiene que decirle a nadie. No esté ahí como, hoy es mi día de dominio propio, noten que hoy la dejé. Por favor, todos vieron que quedó más torta, porque no. Internamente usted ejercita su cuerpo y lo prueba y lo golpea en el sentido de que dice, el que manda acá es el Espíritu Santo que me ha dado dominio propio, y con cualquier área, y practica y le enseña. A veces lo hago, por ejemplo, con la música con mi hijo. A veces coge una canción y la quiere escuchar y escuchar y escuchar, y como él la escucha tanto, ¿qué empieza a pasar? A mí me empieza a encantar también, y es la misma canción y la podemos poner 20 veces en el carro, pero a veces recuerdo esto y digo, ¿sabes qué? Hoy la vamos a escuchar solo una vez. Yo la quisiera escuchar más veces, pero va a tener dominio propio. ¿Quién está controlando? Dios, a través de su Espíritu Santo, y no damos rienda suelta a nada. Es entrenar nuestros cuerpos, no con un pensamiento ascético de esos que piensan, bueno, me voy a ir fuera, porque en Marcos 7:22 dice que estas actitudes sensuales provienen de adentro. No es que me voy a ir a meter a un convento y eso solucionaría el asunto. No, estos deseos vienen de adentro, pero se satisfacen con lo que obtenemos de afuera. Yo creo que es sabio estar entrenando y evaluando cómo estamos y quién está teniendo el control. El Espíritu Santo nos controle y no la carne, como Gálatas 5:9, que dice que la sensualidad es una manifestación de las obras de la carne. Miren el versículo 19 y pasamos al último punto. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Una vida de entrega sin límites al pecado, una vida de desenfreno sensual y finalmente una vida de ambición por la impureza. Miren el versículo 19. Ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué significa esto de cometer con avidez toda clase de impurezas? Eso de cometer con avidez se podría decir como con codicia. ¿Qué es la codicia? Alguien que desea más y más algo. Cometer con avidez toda clase de pecados es cometer con codicia toda clase de pecados. No es que cometes el pecado y ya quedas satisfecho, sino que cometes el pecado y luego quieres más y más y más. Esa palabra avidez podría significar dame más y más. El viejo hombre tiene una ambición y codicia por la impureza, por el pecado. Miren lo que dice ahí, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y aquí está hablando de todo tipo de contaminación que ensucia el alma. Algo que nos ensucia, que nos daña, que es el pecado. ¿Cuál es el punto general? Que el viejo hombre es un ser que vive una vida completamente egoísta para satisfacerse a sí mismo. Ese es el punto. Ahora recuerden qué es lo que Pablo está argumentando. Ya no vivan ustedes así. O sea, ya no puedes tú vivir tu vida pensando en qué es lo que me satisface así a mí y ya eso es lo único que importa. No, sino completamente contrario. El nuevo hombre ahora piensa también en otros, ama, piensa en los demás. El viejo hombre está dispuesto a dañar a los que estén a su paso con tal de satisfacer sus deseos personales. Pero Pablo dice, tú no puedes vivir así. Dios dice que ya no puedes andar de esta manera si estás en Cristo. ¿Cuál es el estado de las personas sin Cristo, del viejo hombre? Un estado de desboque por el pecado. Yo me acuerdo que cuando era niño o joven, montaba caballo. Ya no puedo montar caballo porque soy alérgico. Pero en esa época montaba caballos de paso. Y una vez, un caballo que era sumamente brioso y fuerte, pero era muy suave de controlar con el freno que tienen en la boca,
ese caballo se desbocó, ¿sí? Todos conocen lo que es un caballo desbocado. Un caballo desbocado se entrega completamente y se libera y se tira y es capaz aún hasta de matarse a sí mismo. Se sueltan los frenos y ese freno que siempre lo controlaba no hace ningún efecto. Y un caballo que se desboca se suelta completamente. Esta es la imagen que está haciendo Pablo acá. Pecador se desboca y ya no hay ningún freno que lo pare, por supuesto sin la intervención de Jesucristo. Hay hombres que pueden tener matrimonios de años y por el desenfreno sensual son capaces de lastimar a una de las personas que más aman. Lastimar a la esposa que los acompañó por toda la juventud, que los apoyó desde el principio, que creyó en usted cuando nadie más creyó y es capaz de defraudar por un desenfreno sensual. Es capaz de lastimar a hijos y todos conocemos casos de hombres o mujeres que han tirado todo a la basura por satisfacer un deseo sensual. Y son capaces de dejar absolutamente todo: el ministerio, un matrimonio, unos hijos, por satisfacer un deseo sensual. Y miren, esto es una llamada de atención, una advertencia muy fuerte. ¿Saben a qué? A que al mínimo pecado, a la mínima tentación, lo trates como algo serio, porque no sabes si das rienda suelta hasta dónde vas a llegar. Esta es una advertencia que lo más pequeño entonces lo trato como si hubiera sido súper grave y entonces me mantengo restringido, mantengo el freno corto. Porque es que si me voy dando una licencia, cuando menos pienso, puedo estar completamente entregado, como dice el pasaje. Por supuesto está hablando de incrédulos, pero en un creyente que por un periodo de tiempo deja que el pecado empiece a tomar fuerza, pues puede pasar que se desboque momentáneamente, volverá, porque el Señor Jesucristo siempre cuida a los que son suyos, pero también tenemos que estar atentos, alertas. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Está diciendo: cuidado, que así andan los gentiles, pero tú ya no puedes pensar así, tú ya no puedes actuar así. ¿Cómo podemos aplicar esto? Número 1, si tú eres un creyente y tus sentidos están siendo tentados poderosamente con la comida, con un hombre o una mujer que no te pertenece, con un dinero que no deberías recibir, con el licor, quiero decirte entonces que si estás pasando por esa tentación, piensa en esto, porque la estás sintiendo fuerte, estás siendo tentado fuertemente. ¿Pero saben qué? Jesucristo es más fuerte que esa tentación. Y el espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo espíritu que opera en nosotros para darnos la fuerza para resistir. Así que sí puedes luchar, y lucha una vez más, y aguanta una vez más, y al otro día ¿qué? Aguanta una vez más y lucha una vez más y pide al Señor Jesucristo que te dé la fuerza y resiste, cueste lo que cueste. Lo que hizo Jesucristo por nosotros lo vale completamente y además Él nos da los recursos para hacerlo. Considera las consecuencias. Consideren el descrédito que traería a Jesucristo que tú te desbocaras en el pecado. Cómo los incrédulos se burlarían, cómo blasfemarían de la palabra. Considerar las consecuencias es una buena estrategia para luchar contra el pecado. Imagina que abandonaras todo, tu esposa, tu matrimonio, todo por la sensualidad. Imagina las consecuencias. Eso ayuda para luchar contra el pecado. Mi oración esta semana era: ¿saben qué? Señor, ayúdanos a resistir una vez más hasta que tú vuelvas. Una vez más, una vez más. Otra aplicación. Quiero hablarle a los jóvenes. Aquí están principalmente los de 180, están los arraigados, y en ustedes es en quienes más he estado pensando esta semana. Y recuerden esto que les voy a decir, y es mi responsabilidad pastoral cuidar sus almas. Jóvenes, personas que están solteras, escuchen esto con atención. No cambien
el banquete delicioso que tiene Dios preparado por comer la comida de los cerdos, pecando en contra del Señor. No cambien lo que Dios tiene preparado por simplemente comer basura. ¿Y qué estoy queriendo decir? Imagínense que a ustedes alguien los invita a una cena, a un restaurante lujoso, donde hay entrada, hay un plato intermedio, un plato fuerte, un postre, las bebidas son exquisitas, todo está puesto en su punto, sabores deliciosos completamente, en la comodidad, en la frescura, todo agradable. Imagínense ese banquete y te ofrezco ese banquete para ti. ¿Quieres? Pero al lado hay un balde lleno de comida de cerdos que se está pudriendo y que se alcanza a ver que hiede, que se está pudriendo ahí. Si te ponen a escoger, ¿qué escogerías entre los dos? ¿Este banquete delicioso o ir a comer del balde podrido? ¿Saben qué pasa? Cuando un joven se entrega a la sensualidad y empieza a cometer con avidez toda clase de pecados de todo tipo, lo que está haciendo es que está tomando el balde y está tragando esa comida podrida. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Que esa comida podrida aún te va a dañar un posible banquete en el futuro. Mi invitación, y escúchenme con toda atención los que están jóvenes solteros, les hablo directamente, crean, no sean necios. El Señor tiene un banquete preparado, delicioso, glorioso en el matrimonio. Pero todo aquel que decide irse a comer la comida de los cerdos está despreciando lo que Dios ha preparado. Pero no solamente eso, aunque el Señor muestra gracia, eso te va a afectar por el resto de la vida. Cuando eliges la pornografía o la fornicación, estás escogiendo el balde de comida podrida. Cuando Dios te está ofreciendo un banquete delicioso y fino si disfrutas del sexo en el matrimonio. Jovencito que no se ha casado, ¿saben quién inventó las relaciones íntimas? Dios, porque quería dar un banquete delicioso para aquellos que quisieran seguir su norma. Y es una bendición. Yo se los he dicho, o mi hijo, cuando esté un poco más grande, yo quiero empezar a hablarle y enseñarle que es una bendición la intimidad en el matrimonio. Y que esté pensando, no que piense que es algo malo, sino que es una bendición, un gozo. Y que tenga un deseo y un anhelo, y aún yo poder ayudar para cultivarle. Mira, es una bendición, pero si vas al banquete que Dios te ofrece, no comas comida de cerdos. El Señor ofrece una bendición, Él lo inventó. Es una bendición, es un regalo. Satanás va a hacer todo para que tú comas la comida de los cerdos, pero Dios quiere que tengas absolutamente lo mejor. ¿Saben quién inventó los 5 sentidos? Dios. Y Él, ¿saben qué es lo que quiere? Que tú disfrutes a un nivel supremo con la vista, con el oído, con el olfato, con el gusto y con el tacto. Pero si decides tomar la comida del balde, será como comer un dulce que aparentemente se ve bien por fuera, pero por dentro está lleno de veneno y te desgarra. Yo les pido que me puedan creer de que hay un tesoro reservado para aquellos que obedecen al Señor. No se conformen con la basura de los cerdos. Esperen y disfruten el banquete glorioso que el Señor tiene para ustedes. Y finalmente, si alguno de acá es una persona que cuando lee Efesios 4 del 17 al 19 no está leyendo la descripción del viejo hombre en su vida ni la descripción de los incrédulos, sino que alguien lee Efesios 17 al 19 y dice: no, pues es que esa es mi vida, así es como vivo yo, para satisfacer los deseos, para pecar libremente. Si ese es su caso, entonces ¿saben qué? Si usted es alguien dominado por los sentidos, por la práctica del pecado en lo oculto o en lo abierto,
que ya no le importa lo que Dios piensa. Bueno, quiero decirle algo: si usted sigue esa ruta, lo que se le espera es la condenación eterna, el castigo eterno en el infierno. Pero ¿saben qué? No tienen que quedarse ahí. Yo recuerdo uno de los momentos cuando el Señor me estaba salvando. Yo no sé exactamente cuándo el Señor me salvó, pero recuerdo una de las tardes que vi tanto mi pecado que yo dije: voy a ir al infierno. O sea, no hay oportunidad más, porque ya estaba como yendo a la iglesia, yendo, viniendo, y lo único que pude ver es como la verdad es que ya no hay forma, voy a ir al infierno. Pues yo recuerdo también esa tarde que, aunque vi el infierno tan real y que lo merecía, también el Señor en su providencia me permitió ver la cruz, y yo dije: yo no tengo que ir al infierno porque Jesucristo pagó por mí. Si usted ha estado aferrado al pecado por años, pero si usted confiesa su pecado y pone su fe en Jesucristo, usted puede ser salvo. Y como dice Primera de Juan, no solamente Él perdona tus pecados, sino que Él te limpia de toda maldad, te da la capacidad para luchar contra el pecado. Así que hoy puede ser el día en que alguien confiesa su pecado y dice: yo he vivido de esta manera para satisfacer mis deseos egoístas. Y recuerde que no solamente he hablado de pecados sexuales, sino ese egoísmo de simplemente encontrar mi satisfacción a costa de lo que sea, pasar por encima de otros, pecar de cualquier manera. Bueno, para aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo, hay salvación, hay esperanza. Hoy algunos de ustedes pueden nacer de nuevo si le suplica al Señor que lo salve. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, y te pido que nos ayudes a ya no andar como andan también los incrédulos, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, aislados de la vida de Dios por la dureza que hay en sus corazones. Personas que se entregan completamente al desenfreno sensual, están alejados de ti, Señor. Que ya no vivamos de esa manera. Ayúdanos a vivir como nuevas criaturas en Cristo. Que entendamos que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento, a poder pensar con la mente de Cristo y a poder vivir para Él. Ayúdanos a ir mortificando poco a poco y cada vez más el viejo hombre. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Y te pido que si hay alguien que está suplicando para que tú intervengas, Señor, escúchalo por favor y rescátalo y dale vida nueva al día de hoy. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.